Hola, buenas tardes a todos. Este es el segundo Living de Infectología del año 2020. Vamos a tomar el tema del huésped inmunocomprometido y cuál es la importancia del COVID en este grupo de pacientes. El Living anterior tuvimos la oportunidad de escuchar sobre VIH y COVID y ahora vamos a tomar el otro grupo de huésped inmunocomprometido que, como ustedes saben, es muy amplio. Vamos a abarcar los trasplantes y COVID, los pacientes oncohematológicos y los pacientes con tumor sólido. Para este living tenemos 3 invitados de lujo verdaderamente. Se los nombro. El primero es el doctor José María Aguado, que es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, España. También tenemos a la doctora Patricia Constantini, que es la jefa de división del Hospital Ángel Roffo en Cava. Y tenemos como invitada a Claudia Salgueira, que es la subjefa de infectología de Sanatorio Anchorena y Sanatorio Mitre, y coordinadora de la Comisión de Huésped Inmunocomprometido de SADI. También Patricia Constantini es miembro de la Comisión de Huésped Inmunocomprometido de SADI. La idea es tener 2 módulos. El primer módulo es la charla que mantuvo Claudia Salgueira con el doctor Aguado. Él se va a hablar sobre su experiencia en trasplantes y pacientes oncomatológicos, y después Patricia Constantini hablará sobre COVID y tumores sólidos. Y después vamos a tener una charla virtual entre los 3 y obviamente tratar de contestar las preguntas del público. Así que los dejo con el doctor Aguado y después nos vemos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José María Aguado, soy el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital 12 de Octubre, aquí en Madrid, en España. Y para mí es un placer estar con todos ustedes, con todos mis amigos argentinos. Desgraciadamente no voy a poder estar en presencia, digamos, directa el día de la reunión. Esto estará grabado, pero saben que sí que les mando un abrazo a todos y mi agradecimiento a la organización de este evento, especialmente a la doctora Claudia Salgueira y al doctor Javier Atlas, que me han sido tan amables de darme esta oportunidad. También es un placer estar con la doctora Constantini, que es la ponente que va a hablar más de paciente, entiendo, hematológico. Y bueno, la doctora Salgueira me sugirió que hiciera una revisión de... Realmente España tuvo la desgracia de empezar este brote de COVID antes que Argentina. También tiene la desgracia de estar en un rebrote de esta enfermedad en este momento, aunque afortunadamente parece que los últimos días están siendo un poquito mejores. Y yo voy a hablar de qué ha supuesto esta enfermedad en pacientes trasplantados de órganos sólidos y también haré alguna referencia a los pacientes oncohematológicos. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, decía que hemos ido por adelantado, pero como ven, efectivamente estamos teniendo en España un nuevo rebrote de la enfermedad con un número de casos que ven es incluso superior al de la vez pasada. Digo, en las últimas semanas ha mejorado un poquito esto y uno se pregunta realmente si voy a poder transmitirles alguna enseñanza o si esto es el ejemplo de que hemos aprendido realmente algo. Uno diría que en aspectos al menos epidemiológicos realmente no hemos aprendido nada, porque hemos vuelto a sufrir el mismo problema. La doctora Salgueira me hacía algunas preguntas concretas y yo he intentado en 20 minutos, espero no mucho más, pues intentar responder a las cuestiones que ella me planteaba y realmente con toda humildad pues decir que quizá en muchas de estas preguntas pues no tenemos solución o no sabemos con certeza cuál es la solución. La primera pregunta que ella me hacía hincapié es realmente si la infección por SARS-CoV-2
es más frecuente y más grave en el paciente trasplantado que en el resto. Uno, a bote pronto, como decimos aquí en España, a primera respuesta sería decir que evidentemente tiene que ser más frecuente y más grave. Vamos a intentar contestar a esta pregunta, al menos con la experiencia que he publicado hasta este momento y la nuestra propia en el Hospital 12 de Octubre. Me ha parecido que lo mejor sería revisar realmente para saber si la enfermedad es más grave y más frecuente en el trasplantado, en concreto de órgano sólido, que en la población normal. Lo mejor sería este estudio que acaba de ser publicado de compañeros del Hospital Valle de Hebrón, aquí en España, que hacen por primera vez un estudio de casos y controles comparando 46 trasplantados de órgano sólido, 1:4 contra 4 controles de la población general, equilibrándolos por el sexo, la edad y el índice de Charson. La mayoría eran trasplantados renales, el 65%, y el resto eran trasplantes de pulmón y trasplantes hepáticos. Y como ven, cuando comparamos el trasplantado de órgano sólido con el control, lo que observamos son básicamente una cosa, y es que independientemente de que sea más frecuente, creemos que no es más frecuente la enfermedad, pero sí es más grave. Y comparando la mortalidad es nada menos que el 37% en la población de este grupo catalán, de 46 pacientes, frente al 23%, también una mortalidad bastante alta en su hospital, pero es más alta, pero cuando ven ustedes la P, realmente la diferencia no les salió estadísticamente significativa. Hay otro aspecto en la tabla que me gustaría señalar y es otra pregunta que nos hemos hecho todos, y es si realmente, primero, si la mortalidad mayor o no, uno tiende a pensar eso, pero ya ven que en los estudios al menos pues bueno, hay mayor mortalidad, pero no es estadísticamente significativa. La otra pregunta es si por el hecho de estar recibiendo inmunosupresión, el paciente trasplantado de órgano sólido iba a tener una menor respuesta inflamatoria. Y bueno, lo que vemos en esta serie, como ven, si vamos abajo al síndrome de respuesta inflamatoria, aquí sí que nos encontramos con una sorpresa, y es que el síndrome de respuesta inflamatoria en este estudio, al menos, fue inferior, menos frecuente en los pacientes con trasplante de órgano sólido que en los controles, en un punto que resultó casi significativo. Siguiendo con este mismo trabajo, ellos destacan que no observaron respuesta inflamatoria exacerbada si nos fijamos en el recuento linfocitario o en los niveles de interleuquina 6 o de proteína C reactiva en comparación con los controles. Y de hecho, como ya he comentado, este síndrome de respuesta de distrés o de respuesta inflamatoria fue menos frecuente en el trasplante que en los controles. Es verdad que los trasplantados recibieron casi la mitad de ellos tocilizumab y por tanto esto debió tener alguna importancia. Cuando ven en esta diapositiva la distribución por órganos, la mortalidad, que nos decíamos antes que no salía significativa, pero que había obviamente una mayor mortalidad en el trasplantado, es desde luego significativamente alta en el trasplante de pulmón. En nuestro centro ha ocurrido lo mismo. Realmente la mortalidad significativamente mayor ha sido el trasplante de pulmón. En esta serie catalana también el 67% de los trasplantes de hígado fallecen, pero tienen un número bastante escaso de trasplantes de hígado. Nosotros no tenemos esta experiencia en el hígado, nuestra mortalidad ha sido alta, pero similar a la población global. Pero en pulmón, indudablemente, ha sido mucho más elevada. ¿Qué ocurre con los pacientes oncohematológicos? Esta también es una experiencia de España, en concreto ya de nuestro centro, del Hospital 12 de Octubre. Están de nuevo comparando la mortalidad, comparamos la mortalidad de pacientes hematológicos y no hematológicos, y observen cómo aquí sí, aquí es otra cosa en comparación con trasplante de órgano sólido. Aquí la mortalidad se dispara, depende de la edad. La edad, como bien saben, es un factor crítico en la mortalidad de esta enfermedad, y llega a ser pues en torno, eran 7 pacientes, pero fue 100% en aquellos pacientes de más de 80 años, que tuvimos algunos, pero en general mortalidades que superaban el 30% y que han sido mayores que la población general de nuestro hospital.
en estos pacientes, ¿cuáles eran los factores de riesgo de muerte? Pues, insisto, la edad, edades mayores de 70 años, incrementa de manera muy notable la mortalidad y también una mayor respuesta inflamatoria en el paciente hematológico. Vean en la última fila de la tabla, una proteína C reactiva mayor de 10 para nuestro laboratorio incrementó de forma notable también la mortalidad en el paciente hematológico también. Cuando veíamos los pacientes por el tipo de enfermedad hematológica, en el dibujo de la izquierda, vean, la gráfica representa la supervivencia acumulada y la supervivencia ha sido mucho peor en los pacientes con leucemia linfoide crónica. Esto puede llamar la atención en comparación con las leucemias agudas o con el mieloma. Los pacientes con leucemia linfoide crónica tuvieron una mayor mortalidad, obviamente porque también tienen una mayor edad. En la figura de la derecha, en nuestro grupo, sin embargo, no hubo diferencias en la supervivencia entre los pacientes que estaban recibiendo de forma activa tratamiento para su enfermedad hematológica o no. Y tampoco los poquitos trasplantes de progenitores que se hicieron en la época más dura de marzo-abril en España, tampoco observamos una diferencia muy notable con el resto de pacientes con enfermedad hematológica. En definitiva, sobre todo pacientes mayores, obviamente con enfermedad crónica, como una leucemia linfoide crónica, tienen una mayor mortalidad. La otra pregunta que comentaba la doctora Salgueira era, bueno, si había algún factor pronóstico que diferenciara al paciente trasplantado o el paciente oncohematológico del resto de pacientes. De nuevo, este trabajo que he mencionado antes, bueno, pues viene otra vez a decirnos algo en lo que ya he incidido, y es que en la mortalidad el factor probablemente más importante, ya como vengo diciendo, es la edad. Este trabajo, de nuevo, como ve, lo demuestra. Hay otros factores que pueden ser importantes en trasplante de órgano sólido, como es la presencia de enfermedad broncopulmonar crónica. La fiebre más elevada también se relacionaba en este trabajo con la mortalidad, aunque esto me parece un hecho un poco, desde el punto de vista clínico, discutible, o el índice de Charlson también se asociaba a una mayor mortalidad. Nosotros hemos iniciado en España un estudio concreto, no solo en España, hemos colaborado en algunos otros centros también, en Italia, Reino Unido y en Brasil, coleccionando, hasta hace poco llevábamos pues unos 250 pacientes trasplantados de órgano sólido. Esta es la distribución según la época, mayoritariamente coincidiendo con el brote, lógicamente, y estamos analizando, esto va a ser motivo de diferentes publicaciones, pues cuál va a ser la evolución de estos pacientes. Se están haciendo en este estudio que hemos llamado COVID-SOT, estudios también de respuesta inmune, tanto humoral como celular, en el trasplante de órgano sólido. Va a ser un estudio que yo creo bastante ambicioso y que va a dar, espero, algún resultado. Esta es la información que tenemos hasta ahora de este estudio en cuanto a lo que venimos hablando, que son los factores que indican o incrementan la mortalidad en nuestra población trasplantada de órgano sólido. Y de nuevo, insisto, es la edad de más de 70 años, y obviamente pues en este caso salen otros factores que todos conocemos, que son importantes. La linfopenia, la taquipnea o la LDH elevada también son factores que indican un peor pronóstico. Hemos empezado también un ensayo, este es a nivel de varios centros de toda España, que tengo yo el honor de dirigir, que es un proyecto muy amplio. Hemos recibido una ayuda económica importante del Ministerio de Ciencia e Innovación de nuestro gobierno, y estamos haciendo diferentes apartados, diferentes estudios de genética viral, de genética humana, pero hay un Work Packet, un apartado que está solo dirigido al trasplante de órgano sólido y al trasplante de médula ósea y otros pacientes hematológicos, y que yo espero también que, bueno, ya empieza a dar resultado. Hemos hecho alguna publicación y daré algún dato a continuación. Es decir, hay un esfuerzo por parte del gobierno español de empujar la investigación. Otra cosa, la verdad, francamente, es que lleguemos quizá demasiado tarde con todos estos programas a realmente decir algo que vaya a ser notable. Con toda franqueza lo espero, pero también es verdad que la investigación va muy rápida en otros países y que a veces pues llegamos siempre
tarde. Nosotros, en cuanto a factores de riesgo, en concreto en este estudio que estamos haciendo, Stop Coronavirus, y en concreto el trasplante de riñón, pues estos son los factores asociados al fallecimiento que hemos visto, que son también esperables: una saturación de oxígeno menor de 90 al ingreso, la disnea al ingreso, el hecho de no estar recibir anticoagulación profiláctica, etcétera, como ven ustedes ahí. Tengo que decir que nuestros pacientes con trasplante al inicio de la epidemia fueron rechazados, muchos de ellos, para ventilación mecánica por su morbilidad o simplemente por su condición de trasplantados. Y esto nos ha hecho luchar mucho. Actualmente la epidemia es mucho más baja y estos pacientes obviamente sí que están ingresando en las unidades de cuidados intensivos, pero al principio tuvimos graves problemas con este asunto. La otra pregunta que uno se plantea es si realmente hay que bajar o no la inmunosupresión. Si bajas mucho la inmunosupresión, el paciente rechazará. Si aumenta, si no la bajas, es posible que el curso clínico sea peor. Que al final, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, esta es una tabla donde dice las potenciales ventajas o inconvenientes de los diferentes fármacos que estamos usando. Algunos de ellos, como he señalado ahí, teóricamente tendrían la ventaja de que tienen una cierta actividad in vitro, por ejemplo, los anticalcinurínicos o el propio micofenolato o la zatioprina, etcétera, tienen una cierta actividad antiviral, pero indudablemente las desventajas o los posibles efectos secundarios son bien conocidos de todos nosotros y por tanto es complejo a lo mejor decidir. Nosotros en nuestro hospital, en principio, lo que decidimos es aquel paciente que no ingresaba, que tenía una forma no grave de enfermedad, se mantenía de inmunosupresión, y los pacientes que ingresaban, que eran pacientes prácticamente todos con neumonía, se les dejaba en monoterapia con tacrolimus, manteniendo niveles entre 5 y 7 nanogramos mililitros, y se suspendía el micofenólico o los inhibidores de mTOR, y generalmente se subía la dosis de esteroides, como ven ahí. En algunos casos, en los pacientes en los que no se podía, en los que había que suspender o que se decía suspender la inmunosupresión, además se usaba inmunoglobulina humana inespecífica. En algunos otros trabajos como este, de nuevo de Valle d'Hebron, realmente, a pesar de estas modificaciones en la inmunosupresión y el hecho de que el 70% de los pacientes se redujo la inmunosupresión, realmente estos autores y nosotros igual tenemos una experiencia muy similar. No hemos visto prácticamente rechazos en este periodo. Lo que sí hemos visto, igual que ellos, es, como pone ahí, un 90-91% de interacciones con otros fármacos. Esto ha sido un problema muy grave, especialmente, como ven ahí, con tacrolimus. 60% de esta serie presentó alguna interferencia farmacológica, y muy especialmente cuando seguíamos usando lopinavir o otros fármacos que realmente interfieren mucho con estos tratamientos. Últimamente, estos efectos secundarios, al dejar de usar estos fármacos, han sido menores. Otra pregunta que me hacía la doctora Salgueira es qué hacíamos con la monitorización de la PCR, si seguíamos haciendo exploración nasofaringia de estos pacientes o orofaringia, hasta cuándo le hacemos la PCR. Bueno, en España últimamente se ha tomado la decisión en los hospitales de hacer un aislamiento durante 10 días. En general no se toman nuevos hisopados en estos pacientes, aunque depende de la situación del enfermo. Y esto lo que se ha tomado de manera general porque en principio se ha visto que la posibilidad de tener teóricamente virus viables es baja a partir del 8º o 9º día, y en general no se hace una monitorización ni siquiera en el trasplante de estos pacientes. Lo cual no deja de ser problemático porque incluso datos nuestros de nuestro propio laboratorio, de la doctora Folgueira, como ven ahí, como ven, figuran los días y el valor de la CT, o sea, de los ciclos de amplificación de la PCR, y vean en puntitos, los puntitos que están llenos de rellenos, tanto de azul como
como de rojo, son virus que son viables. Nosotros podemos cultivar el virus en nuestro laboratorio, tenemos, digamos, unas medidas suficientes de nivel 3 de seguridad, y hemos cultivado el virus en los pacientes, y vean cómo a partir del día 10, que está señalado por una raya, este teórico desaislamiento del paciente es más que problemático, porque especialmente en los pacientes con el punto rojo son los que tienen cuadros más graves. Estos pacientes siguen eliminando, estos puntos llenos, siguen eliminando virus viable. De manera que en general este periodo de 10 días se suele dejar para el paciente que no tiene formas graves, que no ha estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos sí que generalmente se hace una monitorización de la PCR. Pero este es un tema que está dando mucho que hablar. Aquí los médicos quieren mandar a casa enseguida a sus pacientes. Si decidimos volverle a hacer una PCR y es positiva en el momento del alta y el paciente está bien, eso supone otra cuarentena, supone que algunos pacientes de cierta edad, pues la familia no se los quiere llevar porque tienen PCR positiva, y al final en mi hospital se está dando de alta a pacientes que siguen teniendo PCR positiva en el supuesto de que no tienen infección por virus viables, en contra, como digo, de nuestra propia experiencia en los pacientes al menos muy graves, como se ve en esta diapositiva. Ya estoy acabando. Hay una duda que, bueno, incluso desde Argentina se me ha consultado algún paciente si creía conveniente o no trasplantar a un paciente que había padecido COVID. Bueno, yo creo que esto cambiará, igual que hemos cambiado con el virus C, con el virus B, con el HIV. Habrá que tomar una decisión porque hay pacientes que tienen el COVID o han tenido y parece que se quedan con unas, en España decimos un San Benito, un sello de que ya no se les va a poder hacer nada en base a que el paciente con COVID tiene una mortalidad mayor si se somete a una cirugía. Esto ya se ha dicho hace tiempo, con un incremento en la mortalidad, desarrollo de neumonías y mayor mortalidad. Pero bueno, lo cierto es que un trasplante no se pueden perder las oportunidades. Nosotros hasta ahora somos muy estrictos, como ven, no se trasplanta obviamente a nadie si tiene una PCR positiva, pero ni siquiera si tiene un cuadro clínico compatible con COVID, aunque no se haya podido demostrar con prueba biológica. Que esto somete a algunos pacientes a una pérdida de oportunidad. Yo creo que esto es un tema como para debatir. Y luego se presenta otra situación todavía más seria, y es que muchos de nuestros pacientes van a necesitar un trasplante de un órgano, y especialmente de pulmón. Esto, cuando se publicó, es el primer trabajo de trasplante de pulmón de 3 pacientes trasplantados de pulmón por el propio COVID. Aquello se vio como una locura, pero realmente de estos pacientes que se tomaron, esto fue en China, una serie de medidas como extremas para la cirugía, 2 de ellos sobrevivieron y fueron bien. Esta es una pregunta que se nos va a plantear ya, de hecho ya se nos ha planteado. Este es un señor que tenemos ahora, de 56 años, que hizo un cuadro de distrés respiratorio por una neumonía por SARS-CoV-2 en marzo de este año. Necesitó una estancia muy prolongada en medicina intensiva, múltiples complicaciones, en fin, que no he querido ponerles. Y se le hace un escáner ya en septiembre, cuando todo ya ha superado esta fase, y este es el escáner que le ha quedado a este señor. Este señor ahora mismo ha sido evaluado por el servicio de neumología y es un candidato a trasplante de pulmón. Y será nuestro primer trasplantado de pulmón post-COVID. Y a otros órganos pues pasa lo mismo. Ya hay alguna experiencia que les pongo aquí. Esto fue citado por el doctor Grossi en el reciente congreso de la Sociedad de Trasplantes. Y vean como ya hay pacientes de páncreas, riñón, de hígado, de otros órganos que han necesitado un trasplante una vez recuperados de la infección por este virus, y que afortunadamente pues se les ha trasplantado, y como ven en la columna a la derecha, pues la evolución en general ha sido buena en todos estos enfermos. Bueno, ya acabo con el otro punto, que es hasta qué punto un paciente que ya está inmunosuprimido, que ya recibe fármacos inmunomoduladores, se puede o no beneficiar del uso de otros inmunomoduladores. Obviamente me refiero
no solo a los esteroides, que parece, no voy a entrar en este tema porque es el tratamiento que estamos dando a todos nuestros enfermos en la actualidad, aunque ha costado que esto calara realmente, ¿no? Sino de otros inmunomoduladores, sobre todo del tocilizumab. Como ven, como saben de sobra, la historia del tratamiento no solo de COVID en la población general y obviamente de trasplantados es la historia casi de un fracaso. Nosotros lo único que ofrecemos a los pacientes es un aislamiento, oxígeno y dexametasona. Eso después de tanto estudio todavía siguen las dudas con el remdesivir, tenemos muchísimas dudas. En el caso del trasplantado de órgano sólido y en el caso concreto del tocilizumab, pues he hecho aquí hemos hecho hace poco una revisión de todo lo que hay escrito de uso de tocilizumab en trasplante de órgano sólido, véanlo ahí. Son series muy pequeñas, la más grande es española, de Pérez Sáez, con 80 trasplantados de riñón. Es posible que haya alguna más reciente que no haya tenido tiempo de recoger. Y como ven, pues la evolución clínica, bueno, es variable porque uno no sabe, claro, no comparas en general. Mortalidades 21, 37, 66, 32, mortalidades muy altas. Hemos dicho que la mortalidad del trasplante, si no era diferente del control, pero bueno, era más alta, seguro, ¿no? Entonces, ¿qué está ofreciendo el tocilizumab? Esta es en concreto nuestra serie inicial, ahora tenemos a un enfermo más, de 8 pacientes, realmente de los 8 se nos murieron 3 y otro murió, no está recogido aquí, pero murió más tarde, en fin. ¿Cuál es la eficacia de esto? Nosotros globalmente, esta es los primeros 73 pacientes, ahora tenemos 500, más de 500 tratados con tocilizumab y más o menos la experiencia es la misma, y es que la inmensa mayoría creemos del paciente global, esto no es solo trasplante, que mejoran, 80 y tantos %, pues tenemos la sensación de que han mejorado con el tocilizumab, pero hemos realizado este estudio que todavía no está publicado, está enviado a publicar, que es comparar con algo. Si tú no comparas, y cuando comparamos en la población general, no en trasplante, un estudio de casos y controles que creo que está hecho con muchísima seriedad, como ven, no hay diferencias, ¿no? No les quiero aburrir en las más tablas, pero no hemos encontrado diferencias, lo cual te deja un poco hundido, porque uno sí confía en un fármaco que tiene todo el sentido de que sea útil, pero cuando haces un estudio ya más serio, pues nos pasa esto que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y esta ya es la última, o de las últimas. ¿Por qué a ver, qué diferencia o qué podíamos pensar realmente que ejerce el tocilizumab? Bueno, pues este es otro estudio junto al nuestro, pero ya en trasplante, ¿no? Porque el nuestro es en la población general, de nuevo haciendo un estudio con controles. Son solo 29 pacientes trasplantados y 29 controles, y ven que esta información, sin embargo, pues parece que da cierta alegría, porque sí que el ingreso en UCI en los pacientes, o sea, que la mortalidad ha sido baja, pero no es estadísticamente significativa, de nuevo, como ven abajo, pero, en cambio, la necesidad de ingreso en cuidados intensivos o la necesidad de diálisis claramente ha sido mayor en los trasplantados con formas severas de COVID que han necesitado tocilizumab que en los controles, de manera que no les ha impedido el paso a la UCI, no ha sido suficiente, pero sí parece que la mortalidad, aunque es mucho mayor, 41 frente a 28, sin embargo, pues no parece que fuera significativa. Bueno, en definitiva, mi opinión es que indudablemente luego la mortalidad es mayor, pero es especialmente, posiblemente es más frecuente, esto ya tengo dudas, pero la mortalidad hemos visto que es mayor, pero especialmente de trasplante de progenitores hematopoyéticos y probablemente menos señalado en el trasplante también, pero menos señalado en el trasplante de órganos sólidos. Que la edad es el principal factor de riesgo de muerte en nuestra población trasplantada, que es posible que esta inmunosupresión que ya recibe el paciente le haga estar menos dispuesto, menos sensible al desarrollo de distrés respiratorio, y que la reducción moderada de la inmunosupresión pues no parece que en general haya aumentado el riesgo de rechazo, aunque esto es variable y depende mucho, como saben, del tipo de injerto. Con un hígado se puede, digamos, jugar más con la inmunosupresión que con un riñón, por ejemplo.
El desaislamiento ese a los 10 días que se hace en general en los hospitales españoles, incluso, ya le digo últimamente, cuando la PCR sigue siendo positiva, pero obviamente ahí hay un error, es si PCR positiva en vez de negativa. Me parece dudoso en dato a la evidencia que he mostrado, ¿no? Y realmente creo que habría que ser más juicioso, sobre todo con los pacientes que han tenido formas más graves. La evolución de un trasplante de órgano en un paciente que ha tenido un COVID, por lo que he mostrado, no debería ser necesariamente desfavorable, y hay muchos de nuestros pacientes con COVID que lo van a necesitar de forma más o menos inmediata a la enfermedad. Y no sabemos realmente en cuanto a la utilidad de tocilizumab y de otros biológicos que no he comentado, pues realmente en esta población no está completamente bien definida. Bueno, y nada más, simplemente este es mi email. Como no voy a estar en la discusión del día 13, si algún compañero o un amigo de los hospitales de Argentina quieren hacer alguna pregunta, con muchas gracias o con mucho gusto intentaré responder, y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Sí, José María, una pregunta. Pacientes con leucemia linfática crónica que están bajo ibrutinib, ¿tienen alguna experiencia si lo discontinúan o lo siguen a pesar del COVID? Yo no te puedo dar una información directa porque no recuerdo haber visto ningún paciente en esa situación, pero tampoco tengo idea que se pare la administración de ibrutinib. Yo creo que en cuanto al curso de la enfermedad viral, que yo sepa, no veo mucho sentido a que vaya a empeorar la enfermedad viral, y yo no lo veo claro. Yo creo que no sería motivo de suspensión de tratamiento. No, porque en algunas experiencias, digamos, mostraban que les iba mejor a los pacientes que estaban con ibrutinib. Claro, bueno, ya, sí, exactamente. Que no coincidía con tus datos, pero bueno. Que les iba mejor con el tratamiento. Claro, los que estaban con tratamiento con ibrutinib. Sí, no, ya, pero yo no sé de estos que yo te comenté, yo no sé cuántos estaban con ibrutinib. Claro, o sea, no está en conjunto. Claro. No, es que es posible que lo que tú dices es cierto. Es que estos enfermos que iban peor de nuestra serie, yo no recuerdo si estaban en tratamiento con ibrutinib. O sea, eran personas muy mayores, eso sí, y probablemente la edad fue un factor más importante incluso que la propia enfermedad. No recuerdo cuántos estaban o si estaba alguno. Pero efectivamente, como tú dices, que podría ser lo contrario, o sea, que el curso hasta pudiera ser más favorable. La pregunta entendí que era que si había que suspender el tratamiento. Claro, exactamente, sí. Y la idea sería que no, que justo el ibrutinib exactamente. Podríamos continuarlo. Exactamente. Bueno, gracias. José María, por mi parte, te agradezco muchísimo en nombre también de todo el grupo, también la participación. Es un placer, como siempre, escucharte y máxime poder conocer la experiencia de ustedes, que han tenido un caudal de pacientes tan importante. Y bueno, en este momento sé que están con una segunda oleada de pronto por ahí de casos, y creo que la experiencia va a ser muy interesante también para cuando nosotros estemos pasando probablemente algunos casos nuevamente, estar preparados, ¿no es cierto? Pero realmente muy grato como siempre. Muchísimas gracias. Desgraciadamente el número de trasplantes en España ha caído de manera radical, porque en parte ha sido obvio, lógico, no hemos tenido durante el brote lugar para estos enfermos, no había sitio en las UBIs, etcétera. Pero aparte de esto ha quedado un miedo, hay una sensación que ha hecho que los pacientes no consulten, en fin, ha habido una caída que no es solo debida ya a la digamos, pérdida de medios médicos o de medios sanitarios, sino en general de los propios médicos, todo el mundo, un rechazo tremendo hacia el trasplante que yo creo que habría que recuperar. Ahora mismo nosotros estamos haciendo en el hospital a la semana escasamente hacemos 2, 3 trasplantes, cuando lo habitual es que se hicieran a lo mejor 14, 15 a la semana. O sea que ha habido una caída enorme de todo el hospital, de todo tipo de trasplantes. Bueno, esperemos que eso vaya mejorando. Como siempre, un gran placer escucharte
Bueno, y esperemos que esto pase y prontamente poderte tener aquí en algún momento en Buenos Aires. Eso es lo que quiero yo. Muy bien, darle un abrazo a todos los amigos de Buenos Aires y de toda Argentina que conozco, y a vosotras dos especialmente un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Cuídate Hasta mucho. pronto. Bueno, la verdad un placer escucharlo a José María, con la experiencia que tiene fundamentalmente en trasplante de órganos sólidos y pacientes oncomatológicos. Lo que queda claro de esto es que si bien el COVID puede tener mayor mortalidad en este grupo de pacientes, no es necesariamente una enfermedad mortal, y después cuando termine la charla, Patricia, vamos a charlar algunas cosas entre los tres para ver cuáles son los puntos más importantes que nos queda. Bueno, Patricia, te quiero volver a agradecer tu participación y bueno, te escuchamos en infecciones por COVID en tumores sólidos. A ver si me puedo maximizar. Hola, buenas tardes. Bueno, les quiero agradecer por la presentación y muchas gracias a Javier y a Claudia por la invitación para poder compartir en unos minutos el impacto de COVID en los pacientes con tumores sólidos. Bueno. Ahí vamos. Bueno. A ver. Bueno, vamos a hablar ahora del impacto en el COVID en pacientes con tumores sólidos. A ver, no estaría viendo para pasar la próxima diapositiva. A ver, ahí está. Bueno, lo primero que nos preguntamos es cuál es la incidencia en el paciente con cáncer, si es igual o si es más alta que en la población general. Y para esto, para contestar esta pregunta, tenemos algunos estudios como este que se realizó en la ciudad de Wuhan, que estudiaron la incidencia de COVID en los pacientes oncológicos que habían sido admitidos en un hospital de oncología versus la población general, y la incidencia fue del doble, de 0,79 versus 0,37. Otro estudio en Madrid con un diseño semejante mostró que en los pacientes admitidos en un centro oncológico la incidencia había sido del 4,2% versus el 0,63% en la población general, realmente mucho más alta, y también la mortalidad había sido muy, muy alta en los pacientes oncológicos, del 42%. Por lo tanto, la incidencia sí parece ser mayor en estos pacientes. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer entre los pacientes con coronavirus? Y para contestar a esta pregunta, tenemos diversos estudios. Hay un metaanálisis publicado por EMAMI que incluyó 10 trabajos y casi 77.000 pacientes, y entre las diferentes comorbilidades subyacentes, el cáncer representó el 0,93%. Otro metaanálisis de Desai, que incluyó 3.600 pacientes, mostró que el cáncer estaba presente en el 2% de los pacientes. Y los datos de Argentina para el mes de agosto, cuando teníamos 213.000 casos de COVID documentados, mostraron que el cáncer estaba presente en el 0,8% de los pacientes, datos muy semejantes a los datos internacionales, y la letalidad fue del 15%. En cuanto a la presentación clínica en estos pacientes, es realmente bastante semejante al resto de la población. La fiebre está presente en prácticamente 3/4 partes de los pacientes.
Los síntomas respiratorios son los más frecuentes, la disnea y la tos. La diarrea está presente en algunas series hasta el 95% de los pacientes. La anosmia se reporta poco frecuentemente. Un pequeño porcentaje de los pacientes pueden cursar en forma totalmente asintomática la infección, y estos pacientes por ahí son los que se detectan en el prequirúrgico o previo a una internación programada, pero es un porcentaje muy, muy bajito. La neumonía depende el método por imágenes con lo cual lo evaluemos, pero si usamos tomografía computada se detectan infiltrados pulmonares en hasta un 90% de los pacientes. El síndrome de distrés respiratorio ocurre hasta en un cuarto de los pacientes, hasta un 23%. La mayoría requiere internación. Y un dato muy preocupante es que en la mayoría de las series, entre un 25 y un 40% de los pacientes se supone que adquirieron la infección asociada a los cuidados de la salud. En cuanto a si la enfermedad es más severa y la mortalidad más alta en estos pacientes, para contestar a esta pregunta tenemos diversos trabajos y series publicadas. Uno es un metaanálisis que incluyó 180.000 pacientes, 23.000 de los cuales tenían cáncer, y en este metaanálisis se mostró que el riesgo relativo de muerte era más alto, significativamente más alto en los pacientes con cáncer, de 2.6 veces, y si comparamos los pacientes con cáncer de pulmón versus los que tienen otras neoplasias, vemos que estos a su vez también tienen riesgo significativamente más alto de muerte. En los datos de la Argentina, que les mostraba recién en agosto, que incluían 1.840 pacientes, el requerimiento de terapia intensiva fue del 10% versus el 1.6% de la población del resto de los pacientes, y la letalidad del 15%, que también es más alta que en el resto de los pacientes. Y siguiendo con los estudios que evalúan la incidencia de enfermedad severa y mortalidad, tenemos este estudio de DAI, que es un estudio caso control que comparó 536 pacientes sin cáncer versus 15 pacientes con cáncer, que eran comparables por edad y comorbilidades. La mayoría tenía tumores sólidos, y lo que se vio es que el requerimiento de terapia intensiva, la infección severa y la necesidad de asistencia respiratoria mecánica fueron todos mayores en los pacientes que tenían cáncer, que están representados con las barras anaranjadas, y significativamente más altos, todos los indicadores de severidad. Y en este mismo trabajo se compararon los enfermos que tenían cáncer de pulmón, los que tenían otras neoplasias con metástasis pulmonares, versus los pacientes sin cáncer o sin metástasis pulmonares. Y todos los índices de severidad, como la necesidad de cuidados intensivos, de asistencia respiratoria mecánica y la mortalidad, fueron todos más altos en los pacientes con cáncer de pulmón y metástasis pulmonares. También en este trabajo, cuando se evaluó qué terapias habían recibido previamente, los pacientes que habían recibido inmunoterapia o habían sido operados en el mes previo, tenían una mortalidad más alta. Y contestando a la pregunta si todos los pacientes oncológicos son iguales, o hay algunos que tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte, hay diversos estudios internacionales y colaborativos que intentan contestar a estas preguntas. Uno es el COVID Cancer Consortium, que es un estudio multicéntrico prospectivo que incluye fundamentalmente pacientes de Estados Unidos, Canadá, algunos centros de España y de Latinoamérica también, y otro que es el Teravolt, que es también un multicéntrico que incluye pacientes con neoplasias torácicas y incluye pacientes fundamentalmente de centros europeos, y en ambos estudios se identifican como factores de riesgo de muerte la edad y la presencia de comorbilidades, igual que en la población general, pero también que los pacientes tengan un performance status igual o mayor a 2, que tengan enfermedad en progresión versus que la enfermedad esté en remisión,
y nuevamente los pacientes con cáncer de pulmón tienen mayor riesgo de muerte al día 30. Recientemente se publicaron en forma de resumen datos de 3.830 pacientes y en este análisis, que no está todavía publicado como full paper, sí se observó que los pacientes que habían hecho tratamiento activo en los últimos 3 meses tenían mayor riesgo de muerte, particularmente los que habían hecho quimio e inmunoterapia, versus los que habían hecho hormonoterapia que tenían un riesgo menor de complicaciones. Pero bueno, tendríamos que ver el trabajo publicado y el análisis detallado y la publicación de más trabajos para poder evaluar cómo impacta el tratamiento previo en el pronóstico de la infección. ¿Qué sabemos de la inmunoterapia? Porque por su mecanismo de acción y por la fase inmunológica que tiene la infección por coronavirus, estos podrían agravar la presentación clínica y aumentar la mortalidad. Bueno, los datos son, digamos, no concluyentes, porque hay un trabajo publicado por una serie del Sloan Kettering Cancer Center de Robinotti, de 423 pacientes, la mayoría con tumores sólidos, y en este estudio, los pacientes que habían hecho inmunoterapia en los últimos 90 días sí tenían un riesgo mayor de muerte. En cambio, otras series, como la de Lugo, que también es del Sloan Kettering Cancer Center, pero son 69 pacientes con cáncer de pulmón, 60% de los cuales hacían inmunoterapia, con una mortalidad muy alta, este grupo de 23%, cuando ajustaban por el hábito tabáquico, no hubo relación entre la administración de la inmunoterapia y la muerte. Y otro estudio importante es el estudio publicado por Lee en el Lancet, que es un estudio multicéntrico inglés de pacientes con cáncer activo que habían recibido tratamiento en los últimos 12 meses. Incluyó 800 pacientes, la mortalidad también fue muy alta en este estudio, y los autores, cuando ajustaron el riesgo de muerte por edad y comorbilidades, no encontraron relación entre los tratamientos previos y la mortalidad, incluida la inmunoterapia. Por lo tanto, no hay datos concluyentes y no hay un aval bibliográfico para suspender los tratamientos ni la inmunoterapia en forma sistemática durante la pandemia. ¿Qué podemos o qué deberíamos hacer para tratar de disminuir el impacto del COVID en los pacientes con cáncer? Bueno, tener un plan institucional con un triage, tratar de disminuir las visitas presenciales de los pacientes y resolver la mayor cantidad de consultas posibles a través de consultas virtuales, tratar de que no haya tantas personas circulando dentro del hospital, mantener la distancia social, cosa que a veces no es fácil en las salas de espera, pero tendríamos que hacer todos los esfuerzos para mantener las precauciones generales. Todos los pacientes y el personal con barbijo, particularmente el paciente debería tener barbijo no solo cuando está en las áreas de espera, durante las consultas, durante las sesiones de radioterapia, y durante toda su estancia en la institución, en el hospital de día, bueno, todo el tiempo. Y en cuanto a los tratamientos, determinar el riesgo en cada paciente, como vamos a ver a continuación, y determinar en forma multidisciplinaria las prioridades de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, basados en la biología de la enfermedad oncológica, por ejemplo, una urgencia oncológica o una enfermedad con alta tasa de crecimiento, como puede ser un oncomatológico, o la presencia de síntomas, la expectativa de tratamiento curativo versus un tratamiento más paliativo y la condición del paciente, se pueden establecer prioridades de tratamiento. Y, por ejemplo, siguiendo los lineamientos de la AAOC y de sociedades como la ESMO, dividen a los pacientes a las prioridades de tratamiento, en realidad, entre altas, medias y bajas. Altas son aquellos pacientes que tienen urgencias oncológicas o inestabilidad clínica o
aquellos pacientes en los cuales un retraso de unas pocas semanas puede alterar el pronóstico muy significativamente, y versus los pacientes que tendrían una baja prioridad de tratamiento, que son pacientes estables o que reciben tratamientos más de carácter paliativo. Algunas modificaciones que podemos hacer en los tratamientos para tratar de disminuir el riesgo de adquisición intrahospitalaria son utilizar tratamientos por vía oral cuando esto es posible, esquemas menos tóxicos, particularmente, por ejemplo, con la inmunoterapia se pueden elegir combinaciones que tienen menos efectos adversos inmunológicos, utilizar factores estimulantes de colonias como preventivos, por ejemplo, a los que tienen los esquemas que tienen más de 10% de riesgo de neutropenia, usar esquemas de hipofraccionamiento de radioterapia que requiere menos visitas. Y bueno, en cuanto a la cirugía oncológica no se considera electiva, pero sí hay que priorizar las urgencias y las cirugías curativas cuando no hay disponibilidad de quirófanos. Digamos, hay que, cuando la enfermedad lo permite, optar por tratamientos de quimio y radioterapia. En cuanto a algunas medidas de prevención para utilizar en el hospital de día, es importante volver a repetir el triage, mantener la distancia social y la desinfección de superficies entre paciente y paciente. Un punto importante es que en la población oncológica tenemos un número, sobre todo pacientes con tumores sólidos, un porcentaje importante de pacientes traqueostomizados, que son pacientes que aerosolizan permanentemente. Estos pacientes hay que examinarlos y asistirlos siempre con equipo de protección completo, y el paciente debe tener colocado, aparte del barbijo común, un barbijo sobre el traqueostoma. En cuanto a la radioterapia, también tenemos que elegir qué estrategia vamos a utilizar. Nosotros repetimos el triage, pero en algunas instituciones testean a todos los pacientes que van a hacer radioterapia, porque es un paciente que va todos los días al centro. También se debe enfatizar la desinfección de superficie entre paciente y paciente y hacer higiene de todo el área en forma sistemática y varias veces durante toda la jornada. Y esto requiere reorganizar las agendas de trabajo de los servicios de radioterapia. También hay algunos pacientes que requieren o que no pueden tener colocado el barbijo porque tienen que colocarse máscaras faciales para hacer la radioterapia. Y bueno, hay que recordar que en esta circunstancia el personal que los asiste tiene que tener equipo de protección completo. Y en cuanto a hacer radioterapia en pacientes COVID positivos, si el cuadro es asintomático o tiene síntomas leves, y sobre todo si el paciente está promediando el tratamiento, hay que tratar de continuarlo, y hay que poner al paciente positivo al final de la lista y asistirlo con equipo de protección personal. Entonces, pasando a otro punto, que es a qué pacientes deberíamos testear. Tenemos pacientes con prioridad o indicación precisa de testeo, que son pacientes con síntomas o con imágenes sospechosas, y síntomas lo tenemos que entender sobre todo en el contexto del paciente oncológico en forma muy amplia. Nosotros testeamos a todos los pacientes que tengan fiebre, por más que tengan otro foco, a todos los neutropénicos febriles, a todos los pacientes que tienen síntomas respiratorios, independientemente de que tengan otros criterios para infección por COVID, a todos aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías oncológicas mayores, que como también lo mencionó el doctor Aguado, se sabe que estos pacientes, si están presintomáticos, pueden tener un curso muy complicado en el posoperatorio con una alta mortalidad. A los pacientes oncomatológicos y los pacientes que van a hacer quimioterapia tienen comorbilidades. También hay que considerarlo en los pacientes con cáncer de pulmón o cabeza y cuello, por todo lo que les conté acerca de que son pacientes de muy alto riesgo. Y en cuanto a los pacientes con radioterapia, bueno, nosotros no lo hacemos el triage, algunos centros testean a todos los pacientes que van a hacer radioterapia. Y baja prioridad sería aquellos pacientes que solo testearíamos en caso de que tuvieran síntomas o sospecha,
que serían aquellos pacientes que van a hacer inmunoterapia y no tienen comorbilidades, aquellos pacientes que van a hacer terapias target, que son en general por vía oral, quimioterapias por vía oral, cirugías menores u hormonoterapia. ¿Y qué hacemos entonces cuando detectamos al paciente positivo? Bueno, debemos hacer una evaluación clínica de laboratorio y por imágenes cuidadosa para hacer el manejo clínico del paciente, pero en general, en la mayoría de los pacientes, se posponen los tratamientos quirúrgicos, radioterápicos y quimioterápicos, también la inmunoterapia y la mayoría de las terapias target, salvo que estemos en presencia de una urgencia oncológica o esos datos que les comenté del paciente que está haciendo radioterapia. La hormonoterapia se puede continuar porque es segura, y cuando reevaluamos volver a comenzar con el tratamiento. Esta es una decisión individualizada, pero en general depende de la severidad del cuadro y de la inmunosupresión del paciente. La Sociedad Americana de Oncología Clínica propone reiniciar el tratamiento cuando el paciente ya no requiere medidas de aislamiento de contacto y de gota, pero como hemos visto también, esto no está del todo claro y no todos los centros tienen las mismas políticas. Basados en las recomendaciones del CDC y de algunos trabajos que evalúan en pacientes críticos cuánto tiempo pueden excretar virus replicante los pacientes, digamos como este trabajo de Van Kampen, que estudió pacientes críticos e incluyó pacientes inmunosuprimidos. Hemos adoptado una política de basarnos más en la clínica que en el testeo repetitivo de los pacientes. Por lo tanto, si el paciente tiene un tumor sólido y no está haciendo tratamiento activo, lo aislamos de acuerdo a la severidad del cuadro, igual que el huésped normal, y los pacientes que están haciendo tratamiento activo de quimioterapia, target, inmuno o esteroides altas dosis, mantenemos el aislamiento por 3 semanas, y en el muy raro caso de que sea un inmunocomprometido muy severo, que esto en el universo de pacientes con tumores sólidos es muy poco frecuente, podría darse el caso de un paciente que está haciendo inmunoterapia y ha tenido que recibir altísimas dosis de corticoides e infliximab. Bueno, en esa situación podríamos considerar hacer un aislamiento basado en el testeo con PCR a partir del día 21 de evolución. Y les voy a mostrar muy brevemente los datos preliminares de nuestra experiencia en el Instituto Rofo. Hemos tenido 43 pacientes con SARS-CoV-2 documentado, la mayoría fueron pacientes con tumores sólidos, el 93%, solo 5 pacientes estaban asintomáticos, 11 pacientes pudieron ser manejados en forma ambulatoria, lo que representó el 25% de los pacientes. El 23% requirió terapia intensiva y 6 de ellos fueron admitidos en la unidad de terapia intensiva, pero esto no fue por falta de disponibilidad de camas, sino porque en algunos pacientes, debido a lo avanzado de la enfermedad de base, se tomó la decisión anticipada ya al ingreso de que no se iba a avanzar con medidas terapéuticas con el equipo multidisciplinario del oncólogo y del clínico. Bueno, 4 pacientes desarrollaron síndrome de distrés respiratorio agudo y 7 fallecieron, lo que representa un 16%, y estamos con estos datos muy parecidos a los datos generales de la Argentina y la literatura internacional. Y ya para ir concluyendo, ¿qué pasa con las coinfecciones y las sobreinfecciones? La literatura no es muy abundante en estos puntos. Sobre las infecciones bacterianas, muchos trabajos no diferencian, pero aquellos que sí lo hacen muestran que las infecciones bacterianas o coinfecciones iniciales son poco frecuentes, y en cambio en aquellos pacientes que están internados y sobre todo en asistencia respiratoria mecánica y en forma prolongada, sí la frecuencia de sobreinfecciones bacterianas es muy alta y puede llegar a valores del 25%. Y en cuanto a las infecciones fúngicas invasivas, hay reportes crecientes de infecciones fúngicas invasivas, particularmente aspergilosis invasiva. Les
puse acá varias revisiones, como esta de Peman, que revisa todas las series y casos publicados, y un editorial de Bassetti muy interesante, y una serie recientemente publicada italiana, donde seguían a los pacientes en forma prospectiva, los pacientes con COVID crítico y en asistencia respiratoria mecánica, con lavado broncoalveolar y galactomanano y PCR en el lavado broncoalveolar, y este grupo tuvo una incidencia de 27% de aspergilosis probable, en este grupo de pacientes. Estos pacientes de la serie multicéntrica italiana, todos estaban con corticoides, un alto porcentaje habían recibido tocilizumab. No necesariamente esto va a ser, este dato se va a replicar en el resto de los países o en diferentes localidades, pero creo que es una infección para tener en cuenta en el paciente en asistencia respiratoria mecánica prolongada y con otros factores de riesgo, como es el caso de nuestros pacientes que a veces están además neutropénicos e inmunosuprimidos por los tratamientos previos. Y en cuanto a el Pneumocystis jirovesi, también hay reportes de casos crecientes, y hay algunas series francesas que muestran hasta un 17% de pacientes con críticos con SARS-CoV-2 y PCR positivas para Pneumocystis jirovesi. Creo que es una infección a tener en cuenta en el paciente crítico y en el paciente que aparte tiene otros factores de riesgo para Pneumocystis jirovesi, como corticoides altas dosis o algunas drogas, como algunas terapias target que sabemos que aumentan el riesgo de Pneumocystis jirovesi. Y ¿cuál es la consecuencia de toda esta pandemia en los pacientes con cáncer? Bueno, son muy importantes porque tanto en la Argentina como en el resto de los países disminuyeron estrepitosamente el número de consultas en los servicios de oncología. Hay un retraso en los estudios diagnósticos por múltiples factores, por temor de los pacientes, por dificultad de llegar a los centros oncológicos, porque los centros a veces están saturados y no pueden dar respuesta. Y también se han realizado modificaciones en los tratamientos, y en las fases 1 a 3 de la pandemia no se están realizando testeos en pacientes asintomáticos, con lo cual, digamos, hay diversos estudios y modelos que predicen que las consecuencias en el paciente con cáncer las vamos a ver en los próximos años y décadas, dado que los pacientes van a consultar con estadios más avanzados de la enfermedad y van a tener un peor pronóstico. Y esto es un modelo que predice lo que podría ocurrir en Estados Unidos con el cáncer de mama y el cáncer de colon, el aumento de la mortalidad en la próxima década. Y esto es un modelo de predicción inglés con diferentes escenarios, un escenario más conservador y un escenario peor, con mucho retraso, un retraso de 6 meses en los diagnósticos y los tratamientos, y cómo van a aumentar la mortalidad en los diversos tipos de tumores en los próximos años. Así que realmente el impacto en esta población, tanto de la infección como de la pandemia en sí, es muy alto. Y bueno, ya para ir concluyendo, los pacientes con cáncer tienen una incidencia mayor que la población general, probablemente por el contacto muy frecuente con el sistema de salud. La infección es más severa y la mortalidad es más alta. Es muy importante la organización institucional, el manejo multidisciplinario. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para tratar de disminuir la adquisición intrahospitalaria en estos pacientes. Tenemos que definir a qué pacientes vamos a testear. Esto puede ser diferente según la situación epidemiológica y también según la disponibilidad del test. Tenemos que considerar sobre todo las posibles sobreinfecciones entre los diagnósticos diferenciales, sobre todo en el paciente crítico y con otros factores de riesgo para estas infecciones. Y en cuanto a los estudios de testeo, seguir las recomendaciones del Instituto Nacional del Cáncer y, bueno, retomarlos a los estudios de testeo en pacientes asintomáticos
en cuanto pasemos a fases 4 y 5 de la pandemia. Bueno, muchas gracias y bueno, estoy por si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, Patri. Claudia, ¿te conectás? Sí, ahí me conecté. Hola, buenas tardes. Me fue la... Tenemos dos preguntas porque ya estamos casi excedidos en el tiempo, pero la primera sería, Patricia, si tenés alguna experiencia en serologías posterior al COVID en el huésped inmunocomprometido de órganos sólidos, si tienen la misma respuesta inmune, tienen IgG positiva, no tienen anticuerpos al final de la, digamos, de la enfermedad. ¿Eso pudiste ver algo? Sí, no les hacemos sistemáticamente serologías, pero con los test serológicos que tenemos bastantes falsos negativos. O sea, pacientes que han tenido COVID documentado por PCR o pacientes que tienen, por ejemplo, hemos intentado en algunos pacientes que no están en esa serie porque tenemos un 10-15% de pacientes que tienen diagnóstico por nexo epidemiológico y por tomografía de alta sospecha, porque, por ejemplo, son convivientes de pacientes positivos. Y, sin embargo, no tienen serología negativa cuando el diagnóstico es tanto documentado como hecho por nexo epidemiológico, uno lo podría hacer. Así que es una herramienta, sé que en algunos centros europeos lo están usando, pero tiene falsos negativos. Es un elemento que sirve cuando da positivo nada más. Y después, Claudia, había una pregunta respecto a cómo nos manejamos en trasplante de órganos sólidos que no son de emergencia, donde el ente regulador, digamos, donde se te pide la PCR negativa para la realización del trasplante y muchas veces por cuestiones de tiempo es muy poco probable poder tenerla. ¿Cómo sería digamos, el circuito para paciente de urgencia y paciente programado de trasplante de órgano sólido? El paciente programado realmente, o sea, no es el inconveniente, y en realidad lo que es trasplante renal no constituye, digamos, una urgencia, sino el resto de las patologías. O sea, el trasplante renal, que es algo programado en esta época, no es algo que uno pueda ponerlo en trasplante. Para el resto, lo ideal es siempre que uno tenga la PCR, tratar de tener la PCR documentada, porque le cambian los pronósticos a estos pacientes, y realmente creo que José María Aguado mostraba la importancia de tratar de tenerla, poner el máximo esfuerzo en tratar de tenerla, tanto del donante como del receptor. La entidad regulatoria sí lo pide y realmente ha contribuido mucho en tratar de ponernos a disponibilidad el tener la PCR. Sabemos que es complejo, pero realmente desde el punto de vista de acompañarnos a los centros para trasplante la ha puesto en marcha como para aprovechar, digamos, que un paciente en este momento que está pendiente su vida de un órgano no pierda la oportunidad. Perfecto. Entonces, digamos, no le solicitas PCR al donante y al receptor. Sí. Tenés que intentar de tener una PCR rápida, más o menos dentro de las 24 horas, y le das el OK para el trasplante. Sí, los programados es, digamos, eso es más otra la situación, y eso seguramente puede resolverse, y los renales no constituyen, digamos, una situación en la cual uno no pueda resolverlo con diálisis, o sea, constituyen como siempre una opción alternativa. Yo tengo una pregunta para Patri, que en algún momento, Javier, me parece que es importante para todos los que están escuchando, es, entonces, Patricia, ¿considerarías, por ejemplo, en aquellos pacientes neutropénicos febriles, ya sea que presenten cuadro respiratorio o no, el testeo de PCR, si ingresa a una guardia, el paciente neutropénico febril, aunque no tenga el foco, lo considera? Nosotros lo testeamos a todos. Testeamos a todos los neutropénicos febriles, incluso testeamos cualquier paciente que ingrese por fiebre, aunque tenga otro foco. Nos hemos llevado muchas sorpresas, pacientes que ingresaban con un absceso del psoas, celulitis clara. Hemos testeado pacientes y testeamos
a los pacientes que tienen un síntoma respiratorio como disnea, que es una causa de internación frecuente en el hospital oncológico, o a veces odinofagia, que es muy común también porque se confunde con la mucositis, y realmente sí detectamos pacientes positivos. O sea, cuando hay mucha circulación viral, creo que tiene que ser un criterio muy amplio el de testeo. Como que puede tener 2 infecciones asociadas. Sí. Sí. Y lo hemos documentado. Hemos documentado infección urinaria bacteriémica y COVID, absceso del psoas y COVID, así que sí. Y en forma intrahospitalaria, digamos también, pacientes que desarrollan fiebre en un postoperatorio, digamos, también los testeamos, digamos. Sí, es importante la cifra que vos diste de transmisión nosocomial, 20-40%, es una cifra alta y, bueno, como vos decías, jerarquizar mucho y esforzarse muy, muy importante en todas las medidas de precaución para que esto no suceda. Ahora, Sí. lo que queda claro es que los trasplantes de órganos sólidos y las enfermedades oncohematológicas son las que peor pronóstico tienen. Ahora, de los tumores sólidos, ¿son todos iguales el pronóstico cuando adquieren el COVID? ¿O parece ser que hay algunas tumores que tienen más? Como por ejemplo, si fuera pulmón, próstata y del resto. ¿Cuál sería el mensaje para los pacientes en esta condición? Digamos, depende mucho de si la enfermedad está activa en progresión o Claro. si está en remisión. Los pacientes con cáncer de pulmón son más vulnerables respecto de otros pacientes oncológicos y también el paciente que tiene metástasis pulmonares, digamos. Pero bueno, los factores de riesgo, primero, bueno, edad y comorbilidades como en el resto de los pacientes. Y después cáncer de pulmón o metástasis pulmonares y tener la enfermedad activa versus estar en remisión. Los pacientes que están en remisión completa se parecen mucho a la población general. Perfecto. Claudia, ¿tenés alguna otra pregunta? No, con Patricia una de las cosas que también charlábamos era que, bueno, ella destacó mucho la importancia de no suspender los testeos en los pacientes, los testeos generales oncológicos en pandemia. Una de las cosas de reforzarlo. En realidad depende la fase de la pandemia en la que estés. Una cosa es el testeo del paciente asintomático, por ejemplo, totalmente asintomático. Esos testeos están en este momento desaconsejados. Pero el paciente que tiene, digamos, un síntoma de sospecha, como puede ser presencia de sangre en materia fecal, o síntomas respiratorios persistentes, o tiene palpa una adenopatía, cualquier síntoma clínico, ese debe estudiarse, no importa la fase de la pandemia en la que estemos. Perfecto. Y el testeo del asintomático habría que retomarlo cuando entremos en fase 4 y 5, digamos. Acá están comentando, para terminar, una condición, digamos, que sucedió en función de, muy parecido a lo que ustedes están comentando respecto al retraso de las cosas, la infección, adquisición nosocomial, etc. Bueno, quería agradecerles mucho, la verdad que salió bárbaro, hoy no se cortó, así que estoy contento. Un comentario que podemos hacer, Javier. Hay alguien que preguntaba por ruxolitinib, también qué pasa si el paciente está recibiendo y puede suspender. Vi una pregunta al pasar por ahí, sí. Y una de las situaciones es, hay un estudio chico con ruxolitinib en pacientes que lo estaban recibiendo con COVID, y está bien, si bien es un estudio pequeño, no aconsejan, de acuerdo a las últimas guías de ITSA, lo que es la suspensión del ruxolitinib en el contexto de un paciente con COVID. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, la verdad que salió muy lindo. Gracias, muy lindo, gracias, Patri. Nos vemos en el próximo Living el mes que viene. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chau.